El capítulo 1000 del manga de One Piece nos trajo mucha información, algunas sorpresas y otras grandes revelaciones. Hay muchas cosas de las que hablar el día de hoy, pero no te preocupes, como siempre en pantalla deberías estar viendo todos los temas de los que te hablaré. Si quieres saber más sobre esto, quédate y averígualo. Sin más, arranquemos. Sin lugar a dudas, el tema candente en este capítulo fue ese Luffy contra Kaido, o tal vez debería decir Luffy hace convulsionar a Magikarp. Gracias a esa mala broma haré una excepción a como normalmente hago las cosas en el análisis, y comenzaré por este tema. Primero, Supernovas contra Yonko. Esa escena fue genial. Sin embargo, de los presentes, que Trafalgar esté en el lugar nos dice algo importante, aunque no tengamos una sola palabra al respecto. Es que si recuerdas, hace algunos capítulos el doctor estaba buscando el Road Poneglyph. Esto nos dice que el chico Trafi no logró encontrar la ansiada piedra roja. Hecho importante, ya que la albóndiga preguntó a Kaido en el capítulo pasado si el Road Poneglyph se encontraba en donde pretende colocar Onigashima. Al parecer, la Yonko no estaba tan equivocada. Lo extraño es que Robin no la encontrara. En fin, puede ser que esté escondido como el de Zou, pero también tenemos otra acción interesante con el Dr. Supernova, pues es él quien se encarga de sacar a las vainas rojas del lugar, y para esto usa el Chambliss. Lo curioso aquí es que en ningún momento vemos a Trafalgar usar un Room. Bueno, en realidad sí que lo usó, pero eso fue cuando estaba usando la habilidad para subir. Esto es importante, ya que quiere decir que lo tiene activo desde que llegó al tejado, y dejando una puerta abierta para muchas colaboraciones entre los supernovas. Incluso no descartaría que pudiera mantener a Big Mom lejos de la batalla. Hace unos momentos te dije que Trafalgar sacó a las vainas rojas del campo de batalla. Aquí también hay un punto a rescatar. ¿Tú crees que todas las vainas rojas se encuentran vivos o alguno ya caducó? De verdad, que Oda los mostrara a todos inconscientes resulta singular, pues nos deja con la intriga de si hay alguna baja entre ellos. En lo personal no creo que sea el caso, pues solo basta pensar lo poco que Oda mata a sus personajes para saber que no desaprovecharía la oportunidad para hacerlo en una gran escena. Ojo, que no es que Oda no mate personajes, más bien no se deshace muy seguido de personajes en la línea de tiempo actual, pues en los flashbacks la cantidad de bajas es bestial. Bien, justo antes de ese puñetazo que le sacudió las ideas a Kaido, pudimos ver una serie de recuerdos de Luffy. A primera vista parecen momentos al azar o simplemente Luffy recordando a los conocidos de Wano, pero viendo con cuidado cada recuerdo, solo te puedo decir que Oda es un maldito genio. Cada uno de esos recuerdos refuerzan la furia de Luffy para desencadenar en ese potente y demoledor golpe contra el Yonko, y esto tiene que ver mucho con las vainas rojas. De ellos ya hablamos hace un rato, pero deja que los traiga a la mesa una vez más para desarrollar esto. La furia de nuestro protagonista no proviene principalmente de encontrar a las vainas rojas todos hechos papilla. En parte sí, pero no es el eje central en eso. Solo fue el detonante. Quiero decir, Luffy toma a Kinemon entre sus brazos y el samurái rompe en llanto para terminar pidiendo a nuestro protagonista que cargue con el peso de Wano. Y esto es más profundo de lo que parece, pues Kinemon no simplemente está pasando la antorcha a otro, sino que nos dice indirectamente que Kaido ha roto su sueño, bueno, el de Oden, que las vainas tomaron como propio. En pocas palabras, rompió sus espíritus. He ahí el principal motivo de la furia de Luffy. No hace falta pensar mucho para saber que las ambiciones son algo muy importante en la serie, y en especial para Luffy, pues el mismo Oda lo ha dado como motivo de que nuestro protagonista no mate a sus enemigos, ya que él destroza lo que considera más importante para los enemigos, sus ambiciones, sus sueños o voluntades, llámalo como gustes. Esto solo fue el preámbulo, pues para reforzar esto, Oda se encargó de elegir recuerdos que reforzaran el sueño roto de las vainas rojas. Primero, tenemos a Inuarashi y Neko, encontrándose con Kinemon y compañía. Esto nos muestra la determinación de las vainas rojas para cumplir su objetivo, incluso al
el costo de sus vidas. Luego tenemos a Neko, quien alegremente acepta el hecho de que ahora son aliados con unos desconocidos, aun cuando no deberían de tener la mejor de las experiencias con piratas, mostrándonos cómo están dispuestos a hacer lo inesperado por el bien de su sueño. Pasamos a Momonosuke, quien enfrenta su tremendo miedo a Kaido para expresar sus verdaderos sentimientos. Esto no requiere mucha explicación, ¿no? Enfrentar aquello a lo que temes habla por sí solo. Luego tenemos a Kinemon, quien cuenta haber viajado en el tiempo, hecho que nos habla de la perseverancia de las vainas rojas. Luego tenemos la escena de Yasuie y de Hyogoro. Parece que no pegan mucho, pero en realidad son muy relevantes, pues nos dice que los habitantes de Wano Kuni han cargado sus esperanzas en los hombros de las vainas rojas. Para cerrar estos recuerdos, Oda nos da lo más claro, la motivación de las vainas rojas, es decir, nos muestra a Kinemon contando cómo fue el final de Oden, y aunque no se dice en ese recuerdo, es claro que aquel día hace 20 años las vainas asumieron ese sueño como propio. Inmediatamente después de estos recuerdos tenemos ese poderoso, potente y destructivo puñetazo que aplasta a Yonko contra la lona sin misericordia. No sé tú cómo lo veas, pero esta serie de escenas forman una seguidilla desde que Luffy toma a Kinemon hasta el ataque a Kaido, que le da un ritmo frenético al capítulo. Oda se encargó de apuntalar una caída libre muy potente para este capítulo. De verdad, solo te puedo decir que es un maldito genio. Y antes de que malentiendas algo de lo que digo, no estoy diciendo que por este golpe Luffy es superior a Kaido y lo arrasará en su entrante batalla. No, no y no. Para que Kaido se comiera tremendo golpe hubo dos factores clave. Primero, Luffy aprendiendo el manejo de las técnicas avanzadas de Haki, que por sí solo es un tremendo power up que muchos están menospreciando. Hablemos de eso en otra ocasión. Y el segundo factor es la anterior derrota de Luffy contra Kaido, pues el Yonko ya tenía una idea muy clara de las habilidades de lucha de nuestro protagonista, pero no contaba con el loco aumento de poder que tuvo en tan corto tiempo, lo que hizo que cayera en una tremenda autoconfianza. Ya que hablamos de eso, Luffy no la tendrá nada fácil contra el Yonko, pero si agregamos a la albóndiga a la ecuación, mejor apague y vámonos, que ni de broma puede con los dos. Sin embargo, tenemos a 4 supernovas más en el lugar, 5 supernovas contra 2 Yonkos. La cosa parece muy desventajosa para el lado de nuestro protagonista. Lo más lógico sería apostar por la llegada de otros al lugar para ayudar a los supernovas, pero en lo personal no creo que esto vaya a ser así, no por lo menos en el corto plazo. Estos 5 se enfrentarán a los Yonkos por lo menos hasta que termine el tercer acto. Ahora, si hablamos de derrotar a estos dos colosos, es casi seguro que intervendrán otros, pero siento que la pelea terminará por cambiar de lugar para ese momento. Esto abrirá el paso para que Oda pueda hacer que otros intervengan sin que parezca forzado. Esto último tómalo con una pizca de sal, ya que es más una suposición que nada. Hay algunas cosas que me gustaría hablar más a fondo, como lo del haki de armadura avanzado, pero haré un video de eso dentro de poco. De momento, avancemos al siguiente tema y pasemos con Marco, Queen y King. La interacción de estos tres dejó varios puntos interesantes. Lo primero, y creo que lo más evidente, es que el Dinoglobo es un cyborg. Y es que si con el capítulo anterior ya surgieron fuertes dudas sobre esto, en este capítulo es tan claro como el agua. Por si no recuerdas, en el capítulo 999 pudimos ver que la Calamidad saca de su boca una gran arma de fuego. Ya era extraño, pero no podíamos decir al 100% que el trocito de carne era un cyborg, pero con lo de su cuello mecánico, más claro ni el agua. No es que sea muy relevante que digamos, pero podría ayudar a definir su oponente final en el arco, así que ten un poco de atención en eso. Ahora, el piñamóvil contra King y Queen. No son pocos los que han comenzado a poner a Marco como el comandante más fuerte, y bueno, es que
se les olvida la existencia de Katagot o de Beckman. En fin, la cuestión, se ha planteado la posibilidad de que Marco se encargue de las dos calamidades al mismo tiempo. Y si eres de los que piensa así, hazte un favor y pellízcate muy fuerte, a ver si despiertas. De verdad, deja de soñar. Marco es fuerte, sí, no te lo negaré, muy fuerte, pero ni en broma puede derrotar a dos calamidades al mismo tiempo. Como mucho puede detenerlos por algún tiempo, y él mismo lo sabe, por eso no perdió el tiempo y lanzó a Zoro al tejado. En realidad no es tan importante esto, pero alguien tenía que decirte la verdad. De aquí vayamos con la hermosa y valiente Yamato. Que ella tuviera el diario de Oden no es ninguna sorpresa, ya lo habíamos visto desde hace bastante tiempo, casi a la par de que se nos presentó. Lo interesante es que tanto registró Oden en ese diario, pues con la última línea que menciona Yamato deja claro que Oden registró hasta su último día antes de pelear contra Kaido. Dijo, y si muero, entonces ellos derrotarán a Kaido. La pregunta aquí es, ¿Oden escribió los pormenores de su viaje a Laftel? Ya que si este es el caso, Yamato ya sabe todo, y posiblemente incluso sabe la ruta para llegar a la isla final. Digo, solo piénsalo, de verdad es una gran posibilidad. Ahora que te mencioné el diario, Yamato también nos cuenta que encontró el diario cerca de un río. Lo que seguramente llegó a tu mente después de leer eso fue cómo llegó ahí y quién lo sacó del castillo. Creo que parece muy evidente que la responsable de esto no es otra que Kozuki Toki. Cuando ella sale del castillo para dar su discurso final sobre la profecía de los 20 años, tenemos una escena en donde ella pasa por una zona llena de árboles y tal, un lugar muy propicio para estar cerca de un río. Sumado a ello, aún estaba cerca del castillo. Ahora, que ella lo dejara cerca del río no fue a propósito, y de eso estoy muy seguro, pues de dejarlo en ese lugar, ¿qué seguridad tendría ella de que no sería encontrado por un enemigo de Oden? Ahora, si en lugar de dejarlo ahí, lo perdió mientras escapaba y pasaba por esa zona, la cosa cambia. Sería más lógico, pues mientras montaba el caballo vemos que estaba herida, e incluso parece tener algo clavado en la espalda baja. Parecen flechas, pero no se distinguen muy bien, señal de que no tenía tiempo para preocuparse de mucho más que llegar a donde sería su discurso final. Por cierto, si quieres comprobar esto, ve al capítulo 973 del manga. Digo, solo por si piensas que me lo estoy inventando o algo así. Para concluir, esta parte apostaría por Toki para ser quien rescató el diario pero lo perdió en su escape. Volviendo con Yamato, tenemos un par más de escenas, sobre todo en su flashback, que vale la pena mencionar. Que ella y Ace estuviesen hablando todo el rato de Roger sin que el chico Flamas lo supiera fue un buen detalle por parte de Oda, pues nos deja ver que aunque Ace odiaba a su padre, sus personalidades sí que eran compatibles, y de hecho se pudo llevar tan bien como lo hizo con Luffy. Más que nada es un detalle que contribuye en el desarrollo del personaje de Ace, y vale la pena mencionarlo. Ahora sí, pasamos a los temas importantes aquí, la Vibrecar del chico Chispitas. Y es que Oda no solo enlaza esta escena con un capítulo de hace casi 900 capítulos, justificando así que Ace tuviera una Vibrecar para darle a Luffy, que esto por sí solo ya es un gran detalle, pero Oda también nos está dando un dato importante que puede ser relevante después del final del arco, y es que Yamato puede crear este papel tan peculiar, y hasta donde sabemos nadie en la banda de Luffy sabe cómo crear una Vibrecar. ¿Será que Oda nos está insinuando algo? Dejaré que lo medites, ahí me cuentas. Bien, pasemos a un par de paralelismos o patrones que se repiten en One Piece. El primero y el más evidente, creo que todos lo notamos, son cuando Yamato y Ace hablan sobre los sueños de Roger y Luffy respectivamente, el cual parece ser el mismo. Ahora, en cuanto a Luffy, esta no es la primera vez que se hace mención de esto. Lo vimos cuando era niño, Shanks también le cuenta al Rey Oscuro sobre esto. En fin, Oda se ha encargado de mantener esto vigente, y es que cada vez resulta más evidente que el sueño de Luffy no es ser el rey pirata, más bien ese solo es el primer paso en su sueño. Supongo que Oda nos dejará con la duda algunos años más. Ahora,
Ahora, un par de menciones para algunos suscriptores que compartieron algunos paralelismos en los comentarios del video de la reseña. El primero es de Pablo Zenrock, que menciona haber encontrado mucha similitud entre cómo Luffy derriba a Kaido a como lo hizo con el pacifista en Sabaody, y curiosamente a ambos los derriba después de un power up. El siguiente, más que un paralelismo, me hizo gracia, así que te lo comparto. Es de Gonzalo García Rodríguez, quien comenta que Luffy en el capítulo 1 golpea al rey marino, que técnicamente es un pez con forma de dragón. Yo diría más bien una anguila, pero bueno. Y en el capítulo 1000 golpea a un Magikarp, a un Yonko con la fruta de pez, que curiosamente parece un dragón. Bien, no dice exactamente eso, pero estoy seguro que esa era su intención. En fin, hay una cosa más que quiero que tengas clara. Este análisis es basado en mi manera de ver e interpretar el manga, por lo que eres libre de estar en desacuerdo y compartir tu propia opinión. Quién sabe, tal vez salga algo muy interesante. Te estaré leyendo en la sección de comentarios. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Tyler. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este, y no te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir, y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, aunque solo es Twitter de momento. Ahora sí, terminado el spam, es hora de despedirnos. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.